Hola, ¿qué tal? Buenos días. Esta va a ser Hola, una buenos clase días. de panadería, la parte teórica, como para que ustedes conozcan un poquito los ingredientes, todo el mundo conoce los ingredientes del pan, pero ¿cuál es la función de cada uno de ellos cuando nosotros mezclamos justamente harina, agua, levadura, sal y algunas otras cosas? ¿Sí? Bueno, por un lado, tener en cuenta que el pan es una de las preparaciones más antiguas del mundo, ¿no? En las tumbas del faraón de Ramsés II había dibujitos donde se veía, ellos lo que hacían era moler el trigo, ¿no? Ya de por sí, ya aprendieron a hacer eso. Y utilizaban, digamos, esa molienda, la mezclaban con agua y hacían unas masas. Y hay dibujitos donde ellos amasaban con los pies. Bueno, por seguridad e higiene, olvídense lo que hacía justamente, eso no, ¿no? No sería lo correcto. Pero digamos que ya hay, justamente, digamos, una huella de que en esa época ya se hacían algo que parecían como unas especies de pedazos de masas que cocinaban sobre piedras. Lo que hacían era calentar las piedras en el fuego y ahí arriba colocaban esos pedazos de masa que seguramente eran muy duritos, ¿no? Porque imagínense, si uno no le pone levadura a agua más harina, que nos queda como si fuese un frisbee, ¿no? Como si fuese un disco así para tirar súper duro. Seguramente, y como ha pasado a través de los tiempos, se descubren cosas a veces sin querer, sobre todo en la gastronomía. Hay muchas historias de esto. Seguramente algunos de esos panes los dejaron sin cocer toda una noche o todo un día. ¿Y qué hizo? En la naturaleza saben que la levadura se forma mediante la fermentación y entonces ese pan al otro día cuando lo cocinaron seguramente les quedó como más aireadito, más blandito, porque quedó, leudó, digamos. Entonces cuando lo cocinaron se dieron cuenta de que quedaba mucho mejor si lo dejaban y había una fermentación de por medio. Y bueno, fueron los griegos después los grandes panaderos de la historia. En Grecia se reconocen hasta 72 distintos tipos de panes. ¿eh? Y ellos fueron los inventores, digamos, de los que es ahora en la actualidad nuestros hornos cerrados, esas bóvedas donde ya no cocinaban sobre piedra, sino que cocinaban directamente adentro de hornos preparados con calor, con madera, con leña y demás, y metían adentro de esa bóveda trozos de masa que las cocinaban ahí adentro. Bien, recién es en las conquistas donde Europa trae a América el trigo, porque acá lo que había era el maíz, ¿no? El maíz, el culto al maíz en todo lo que era América, justamente. Y no, muchos no, si bien hacían las tortillas o las tipo arepas, que nosotros conocemos de distintos lugares, no existía así el pan como se comía en Europa. Y bueno, con el ingreso del trigo acá a América es donde comienza a hacerse todo tipo de panes que hasta la actualidad los utilizamos y sí, en muchos panes que son directamente festivos, ¿no? En muchos lugares de América, como acá también, ¿no? Eh, Donde nosotros utilizamos el pan no solamente para comerlo diariamente, sino en festividades. Bueno, eso es un poquito la historia y introducir en el tema, pero hoy me voy a dedicar a los ingredientes de un pan. Uno lo principal sería justamente la harina, ¿sí? Nosotros, con respecto a la harina de trigo, existen distintos tipos de moliendas. ¿Vieron cuando a veces les dicen, voy a utilizar de 3 ceros, de 4 ceros? Siempre es el gran problema de los alumnos que preguntan, pero profesora, de 3 ceros, de 4 ceros, ¿qué? Bueno, vamos a explicar así. Existen muchos distintos tipos de moliendas. Empieza desde cero, un cero, dos ceros, tres ceros y cuatro ceros. ¿Sí? Todas esas moliendas. En general, lo que nosotros vemos en los supermercados y demás son las harinas de 3 y de 4.
Y ahí a veces, ¿no? Decimos, ¿de 3 o de 4? Bueno, esto lo que significa es que las harinas de 3, al tener menos moliendas, menos zarandeo y demás, tienen más cantidad de gluten, ¿sí? Entonces decimos, bueno, para panificación nosotros utilizamos, nos viene bárbaro, utilizar justamente una harina de 3 ceros, ¿sí? Y dejamos las harinas de 4 ceros, que son más refinadas, para lo que es pastelería. ¿Por qué? Porque son harinas muy finitas, son harinas que permiten que un bizcochuelo nos salga súper, súper livianito y demás. Pero en realidad yo ahora nombré algo que es el gluten. Y ustedes van a decir, ¿pero qué es el gluten? Bueno, la harina de trigo contiene proteínas, distintos tipos de proteínas, como es la gliadina y la glutenina, ¿no? Una de ellas es la glutenina. La glutenina, mediante el amasado y el agua, nosotros cuando amasamos empezamos a desarrollar algo, que es el pan, porque justamente nosotros amasamos para eso. Si no, mezclaríamos agua, harina, y bueno, digo, bueno, me sale el pan. No, necesito amasar para justamente desarrollar esa proteína, ¿sí? Lo que hace el gluten es darle una elasticidad a mi masa, que lo que permite es que después todo el gas que produce la levadura quede encerrado. Es como si yo estuviese haciendo un globo, ¿sí? Un globo que tiene mucha elasticidad, que cuando eso se llena de gas, se va inflando y no permite que el gas se pierda hasta cierto momento donde la levadura muere dentro del horno y entonces mi pan adentro va formando lo que se llaman alvéolos en la masa. ¿Se entiende esto? ¿Sí? Si hay preguntas me van diciendo, así es un ida y vuelta, es como si estuviésemos en la clase. Profe, pero ¿cómo? Eso me viene bárbaro para que yo pueda seguir explicándoles. Si hay dudas, me lo van diciendo. Bien, entonces entendemos que el gluten se desarrolla mediante el amasado. Si yo le pongo harina a la harina, agua y la mezclo, ¿desarrollo el gluten? No, el gluten se desarrolla mediante el amasado. Entonces, importantísimo, tengo que aprender a amasar para que un pan me salga bien. Una de las claves de la panificación es el amasado, porque en general los estudiantes vienen, todo el mundo, sí, yo amaso, pero ¿cómo amaso? Yo tuve la suerte de poder tener una clase con los estudiantes y bueno, y ahí pude mostrarles de qué manera hay que amasar para justamente no desgarrar el gluten, porque mucha gente tiene la costumbre de estirar mucho la masa, ¿sí? Y hacemos como un desgarro. Y entonces ahí, en vez de estar justamente tratando de que el gluten se vaya formando, lo vamos como rompiendo. Entonces hay que tener mucho cuidado como amasamos, ¿sí? Yo lo pude explicar, seguramente ustedes cuando tengan la primera clase con Frida, ella también va a mostrarles cuáles son las maneras, hay varias técnicas de amasar, no hay una sola, ¿sí? No es única, y si ustedes por ahí tienen alguna buena máquina, también lo pueden hacer en alguna máquina que los esté asistiendo, y también la pueden hacer ahí. Acá nosotros enseñamos un tipo de panadería artesanal, por lo tanto, como hacemos poquita cantidad, lo hacemos a mano. Por supuesto que existen máquinas y tratamos un poquito de imitar esas máquinas, para que ustedes sepan cómo tenemos que hacer si tengo una máquina y cómo la tengo que utilizar. Bien, entonces dijimos que la harina de trigo tenemos de 0, 1, 2, 3 y 4 ceros. Ya sabemos que si tengo que elegir, puedo elegir una harina de 3 ceros para poder hacer mi pan. ¿Por qué? Porque tiene más cantidad de gluten, entonces cuando se desarrolle va a ser mucho mejor. Pero en realidad yo uso mucha harina de 4 ceros también para hacer panes. ¿Por qué? Porque si yo voy a hacer una figacita, que es un pan bajito, una pizza, que es un pan bajito, que no necesita un gran desarrollo de masa, perfectamente puedo utilizar una harina de 4 ceros. ¿Por qué? Porque me gusta la pizza con 4 ceros porque me queda más liviana en realidad. O una figacita de manteca porque me queda mucho más suavecita que si utilizo una harina de 3, que quizás sí la elegiría para hacer un pan de campo,
Vieron que necesita, el pan de campo es como un globo, necesita mucha cantidad de gluten para que se haga y como que yo estuviese inflando un globo y se pueda mantener todo el gas dentro de la preparación. ¿Se entiende esto? A veces también podemos hacer mitad y mitad. Hay recetas que llevan mitad de 3, mitad de 4. ¿Para qué? Para que la miga me quede más blanquita, porque las harinas de 4 son mucho más blancas, más suaves, y una harina de 3 para que me ayude en el leudado. Seguramente ustedes dirían, bueno, pero le pongo más cantidad de levadura y ya está, total, me va. En realidad, en panificación hay una regla, que es, a menor cantidad de levadura, mayor es la calidad del pan que voy a obtener. En realidad, cuanto nosotros más dejamos que el hongo se vaya multiplicando naturalmente, inclusive casi sin calor, vieron que hay veces que la gente pone calor para... Bueno, cuanto más natural es la fermentación, mejor queda ese pan. Nos va a durar más, ¿sí? Y va a ser mucho más rico y va a leudar mucho, pero mucho mejor. Entonces, esto para que lo entiendan es esto. Miren, ustedes cuando hacen pizza por ahí van y compran 1 kilo de harina, 50 gramos de levadura, porque era la compra, bueno, un cuadradito, 1 kilo. En realidad yo con 50 gramos de levadura en verano en una panadería se utiliza para hacer pan francés. ¿Saben? Para una bolsa de cuánto? De 50 kilos. No, esta profesora está mal. Es así como les digo. Porque las levaduras trabajan tiempo, temperatura. Cuanto más tiempo yo dejo esa masa fermentar, ¿sí? Si tengo tiempo, más me leuda, ¿sí? Y cuanto más temperatura hay, más se reproduce el hongo de la levadura. ¿Se entendió esto? Entonces yo quiero decir esto. Si yo me pongo a hacer pizza, tengo 1 kilo de harina, no tengo que utilizar 50 gramos de levadura. Vieron que hay veces que las pizzas a ustedes la comen y dicen, uy, la salsa de la pizza me cae mal. No, ¿saben lo que les cae mal? La cantidad de levadura que tiene, porque en general la gente trabaja así, 50 por 1 kilo. Y en realidad nosotros con 10, 15 gramos de levadura sacamos una pizza perfectamente. O sea, ustedes pueden hacer 2 o 3 kilos de harina con 50 gramos de levadura. No solamente están comiendo algo más rico, mejor, de calidad, sino que aparte les rinde mucho más un cuadradito de levadura. ¿Sí? Lo que pasa es que hay que tener más tiempo. Por ahí si yo empezaba a las 8 de la noche a pasar una pizza y comía a las 10, esta vez por ahí tengo que empezar a las 6 de la tarde para comer a las 10 de la noche. ¿Por qué? Y porque como tiene poquita de levadura, necesita más tiempo de fermentación. ¿Vamos bien? ¿Sí? Bárbaro. Muy bien. Si hay preguntitas, me cortan y yo respondo. Bárbaro. Entonces, sí, profe, yo, la primera era, si bien el gluten se desarrolla mediante el amasado, cuando amasamos es que se desarrolla la glutenina, la gluteína. La glutenina, que es el gluten, sí es la proteína, la desarrollan siempre mediante el amasado. Siempre mediante el amasado, bien. Ustedes cuando golpean la masa, amasan y por ahí van golpeando, bueno, todo eso hace al desarrollo del gluten, sí. Bien, y usted hablaba de 15 gramos por ahí de levadura, que es lo que se necesita, o 10 gramos, y cuando no se tienen gramos, sino los cubitos esto de levadura. Bueno, sí, yo hablaba de eso, ¿no? Porque ustedes tienen que tener una balancita y toman el cubito de levadura tiene 50 gramos, viene. Entonces lo cortan al medio, bueno, se le dan 25. Si ustedes no tienen una balanza, bueno, lo pueden ir haciendo a ojímetro. De cualquier manera, siempre digo esto, cuando nosotros aprendemos gastronomía, nosotros ya aprendemos a trabajar con recetas, nunca más a ojo, porque justamente es donde a veces metemos la pata. Necesitamos tener una balancita, aunque no sea súper precisa, lo mejor es que compren de esas que son, esas chinas, hay unas chinas que son muy baratas, pero les van midiendo diagramos muy poquititos, ¿sí? Y ahora voy a explicar por qué eso, no solamente por la levadura. Si le pones 3 gramos más de levadura o 5 gramos menos, no te va a pasar nada. El tema está ahora en lo que voy a hablar, que es en la sal, ¿sí? Muy bien. Buenísima, profe, gracias. Muy bien. Bueno, entonces dijimos, hablamos de las harinas, hablamos de los ceros, puedo elegir de 3 o de 4. En general, todas las harinas de 0, un 0,
de 2 ceros, todos esos se utilizan directamente, van de los molinos a las fábricas de galletitas. ¿Vieron las galletitas? Para que queden, una galletita de agua, para que quede crocante justamente, se hacen con harinas de 1, de 1 cero, o de 2 ceros, o de 0 directamente. Por eso nosotros mucho no lo vemos a nivel, digamos, eso más a nivel industrial se utiliza. Yo cuando estuve en Uruguay había harinas de 2 ceros, por ejemplo. En Italia, la harina de 2 ceros se utiliza mucho para lo que es la fabricación de pastas. ¿Vieron? Ellos comen las pastas bien al dente, bien durita. Entonces utilizan las harinas de 2 ceros. Allá en Italia las venden las de 2 ceros. Acá en general no. En Uruguay sí las pueden conseguir. Es una harina más bien oscurita, media grisácea, ¿sí? Pero que está buena para que ustedes, si alguna vez van hasta ahí, hasta en Uruguay, que nos queda cerquita, y se les ocurre, no las pueden traer, no sé si la pueden traer o no, pero bueno, por ahí escondida la pueden traer, utilícenla para ver cómo quedan los panes con esa harina, ¿no? Que está bueno, a veces hacer eso está buenísimo para que ustedes puedan ir probándolo. Muy bien. Entonces hablamos de la harina de trigo. Ahora lo que voy a hablar es justamente de la sal, que es otro componente de los panes, ¿no? Nosotros le ponemos sal al pan. ¿Qué cantidad de sal puedo utilizar por kilo de harina? No más de 20-25 gramos de levadura, de harina por kilo de harina. Bueno, de sal por kilo de harina, perdón. 25 gramos de sal como máximo. Nosotros en general todas las recetas son de a 20 gramos. Es entre un 2 y un 2,5% que yo puedo utilizar de sal como máximo para un kilo de harina. Y acá viene la cosa. En general, me pasa en estos 20 y pico de años de docencia que vienen y me dicen, profe, a veces me sale bien, a veces me sale mal el pan. Y esto puede ser producido por esto, porque si yo no la mido, no la peso, el kilo de harina ya les viene pesado. Pero si ustedes no pesan la sal, van a tener este problema. Porque la sal lo que hace es inhibir justamente la potencia o la vida de mi levadura. Si yo no la mido correctamente, lo que hace es matar el proceso de fermentación. Entonces, por eso a veces que me dicen, ¿por qué a veces me sale bien, a veces me sale mal? Y porque por ahí, si lo usan a cucharadas, una vez le ponen un poco más, otra vez le ponen un poco menos, le sale bien. Si le ponen un poco más, mataron la levadura. Entonces, cuidado con eso. Es importante medir. Si no tienen una balanza de precisión, yo siempre les digo lo mismo. Miren, creo que en el video, ¿ustedes vieron el video que subieron al campus? ¿Lo vieron? Que hice el pan de... lo que es lo más ese pan, Es riquísimo. El pan que hice enrolladito, que está muy, muy bueno. Bueno, vieron que yo ahí les enseño a medir con una tapita de gaseosa, que son 10 gramos. Así que ténganlo en cuenta. Y si no, van hasta algún almacén amigo, llévense algo, una cuchara, y midan la cantidad de sal de esa cuchara. Entonces, esa cuchara ya saben que les mide la cantidad justa, si es que no tienen una balanza de precisión. ¿Estamos? Porque la sal es una cosa que ahí sí es donde pueden meter la pata y por eso después no les salen las cosas. ¿Sí? La sal, porque después van a poner la levadura y la levadura no va a funcionar por el exceso de sal, la va a matar justamente el proceso. ¿Se entiende esto? La sal no solamente le va a dar sabor a un pan, sino lo que permite es la absorción de los líquidos. ¿Sí? Ahora voy a hablar del agua, pero tengan en cuenta esto, que la sal nos permite que esa harina absorba muy bien el líquido y aparte nos permite que el pan tenga color. ¿Vieron cuando ustedes van a la panadería y dicen, ay, ¿me das esos pancitos? A mí que me gusta el pan blanco, más bien blanco. Pero es sin sal, Justamente los panes que no tienen sal no toman color. Por lo tanto, yo tengo que ponerle sal a mi pan para que tenga ese colorcito doradito. Bueno, eso lo produce también la sal. Así que la sal es muy importante en los panes, no solamente para dar sabor o para resaltar el sabor de otra cosa que yo le pueda poner. Si no, no se olviden nunca de ponerle sal, porque hace varias cosas. Una es que el pan me va a salir deforme, porque al no tener la inhibición de ese poquito de levadura, el pan comienza a leudar
en forma irregular. Entonces seguramente no me va a salir ni con la forma que quiero, seguramente me va a salir como con una forma extraña, y uno dice, ¿pero qué me pasó? Bueno, por ahí me olvidé de poner la sal. Por eso la importancia de lo que nosotros llamamos la mise en place, ¿sí? Todos los elementos pesados antes de empezar a trabajar. Ejemplo, hago una figacita de manteca, kilo de harina, 100 de manteca, 20 de levadura, 550 de agua y una cucharada de extracto de malta. Todo eso lo tengo que tener preparado y pesado antes de empezar a trabajar. Y así con todo lo que aprendemos a partir de hoy. Ustedes vienen a hacer un curso de gastronomía, acuérdense de hacer la mise en place, eso nos ordena. Hoy están haciendo un pan que tiene 5 elementos, pero por ahí tienen que hacer un pan donde tiene cualquier cantidad de otros ingredientes y se lo empiezan a olvidar. Uy, no le puse tal cosa, uy, me olvidé de ponerle el extracto, uy, no le puse la miel. ¿Estamos? Entonces es muy importante ordenando, haciendo una muy buena mise en place. Bueno, la sal se entendió. La sal, nosotros decimos que es hidroscópica, ¿sí? Pero a la vez lo que hace es que la harina absorba la cantidad de agua que tiene que absorber. En general, las harinas absorben entre 500 por la cantidad, entre 500 por kilo de harina a 700 y pico de gramos de agua. O sea, yo si quiero hacer una masa, sé que de la cantidad de harina que tengo, la mitad le tengo que poner de agua. Póngale que ustedes no tengan la cantidad de agua en la receta que les dieron. Uno dice, pero ¿qué cantidad de agua le pongo? Bueno, ya saben que si tengo 1 kilo de harina, tengo que poner 500 de agua y puedo llegar hasta 700 de agua. Los panes que tienen 700 de agua son panes que son esas masas como chiclosas. Por ejemplo, la del pan francés. El pan francés, para que me quede justamente con esa crosta por afuera y adentro blandito, lo que tiene es mucha cantidad de agua. Es una masa muy blanda, que hay que ir trabajándola, ¿sí? Y que tiene mucha cantidad de agua para que me quede justamente así. Bien, entonces la cantidad de agua. ¿Puedo utilizar otra cosa que no sea agua? Por supuesto. ¿Puedo hacer un pan de vino? Por supuesto. ¿Puedo hacer un pan de yogur? ¿Sí? Los panes que tienen, por ejemplo, yogur y demás son esos panes que quedan adentro súper húmedos. O sea que puedo utilizar vino, puedo utilizar jugo, puedo utilizar agua, puedo utilizar lo que quiero. ¿Sí? Por eso está bueno hacer los cursos de cocina. No nos basamos en recetas. Nosotros nos basamos en técnicas. Que ustedes aprendan esto para que ustedes después puedan hacer lo que quieran. Hay miles de recetas de lo mismo. ¿Sí? Ustedes después pueden elegir cualquiera sabiendo la técnica. Muy bien. Entonces hablamos del agua. Nos quedó claro que cuanta más agua tenga ese pan, cuidado, no exceder, porque ahí voy Ana con vos, no exceder, porque si no esos panes después tenemos problemas cuando los queremos hornear, si tienen mucha cantidad de agua. ¿Sí? Si querés un pan muy grande, que tiene mucha cantidad de agua, nos va a quedar demasiado cascarudo para que adentro me llegue a la cocción. Te escucho. Sí, perdón. Bueno, si, por ejemplo, yo usara menos cantidad de sal, la mitad, porque hay una persona hipertensa con algún problema que conviene reducir la sal. Sí. Lo puedo reemplazar por sal, la que es la sal light, que creo que tiene cloruro de potasio, o sea, alguna otra. Seguro. Claro que sí. Sí, le podés poner, yo dije lo máximo, ¿no? Para que la levadura no pierda la fuerza. Vos después de ahí para abajo, lo que quieras, lo que te recomiendo, que si también lo puedes hacer totalmente sin sal, y lo vas a hacer totalmente sin sal, que tengas mucho cuidado en la fermentación, porque como no tiene nada que inhiba el crecimiento de la levadura, lo que te va a pasar es que te va a crecer rápidamente, te queda con la formita que vos querías. Por ahí necesario, si tenés algún moldecito y lo haces como redondito. A ver, voy a permitir acá entrar a Daniel Maidana. Bien. ¿Se entiende esto que explico? Sí, gracias. Tener en cuenta, entonces, tener en cuenta que justamente, a ver si acá lo tenemos a Daniel.
Hola Daniel, ¿estás por ahí? Hola, Daniel, estás muteado. ¿Me podés? Hola, porque no te tengo acá, Maidana. ¿Entraste en esta reunión? Hola, hola, sí, te escucho. ¿Qué sos alumno de? Ah, soy Vanessa. Bueno, dale, ahora sí, Vanessa sí, bárbaro. Ok, ok. Bueno, Vané, entonces está bien. Bueno, sigo. Entonces dijimos, hablamos de la harina, hablamos de la sal. El otro componente, bárbaro, bien. El otro componente El es agua. el agua. Muy bien, nos quedó claro esto del agua. ¿Puedo usar leche? Claro, lo que pasa es que ahí lo que le estamos poniendo es lactosa. Y la leche que tiene también grasa. Entonces hay que tener cuidado para que el pan no me quede no me quede demasiado pesado, ¿eh? Así que en ese sentido hay que tener algunos cuidados y mirar siempre bien las recetas. Por ahí puedo utilizar mitad leche y mitad agua, ¿sí? O una leche descremada. En general, en la panificación no se utiliza leche líquida. Lo que utilizamos siempre es leche en polvo, nunca la leche líquida. Imagínense que en una panadería no vamos a estar con los sachets de leche armando cosas. Entonces, lo que se utiliza es por gramo la leche en polvo, y bueno, cada receta tiene tanta cantidad de leche en polvo eh, y después se utiliza la cantidad de agua que vamos a utilizar. No es que tengo que hacer la leche y meterlo, porque ahí tendríamos, por ahí metemos más cantidad de líquido de lo que tengo que colocar. En general, la cantidad de lo que llamamos panes enriquecidos, los utilizamos mucho en el segundo nivel de panificación, que se llama elaboración en panificación, que son panes que son un poquito más complejos. Ustedes acá los que tienen son panes más simples en esta primera parte. Pero bueno, para que lo tengan en cuenta también, que también si quiero hacer algún pan o veo alguna receta y les ponen 200 centímetros cúbicos de leche. Profe, pero yo lo quiero hacer con leche en polvo. ¿Qué haría? Utilizaría una cantidad, por ejemplo, para 1 kilo de harina, si me dice 200 de leche, lo que hago es ponerle aproximadamente unos 20 gramos, de 15 a 20 gramos de leche en polvo pesada, y esos 200 centímetros cúbicos que me está diciendo de leche líquida en agua. ¿Se entiende? ¿Sí? Vuelvo a repetir. Si me dice la receta 200 centímetros cúbicos de leche líquida, lo que hago es tomar la cantidad esa de leche en agua, 200 de agua. Y aparte le agrego aproximadamente unos 20 gramos de leche en polvo pesada. Peso 20 gramos de leche en polvo y lo coloco en la preparación. ¿Se entendió? No le sumen, no le preparen la leche. Se hace directamente con el agua de la receta, que dice de la leche líquida. ¿Sí? Ana, te veo como perdida, ¿sí? ¿Sí? ¿Se entendió? Bien. Entonces, para que no sumen cantidad, porque si no le va a quedar eso muy líquido. Va a decir, uy, pero acá me mandé un lío con los líquidos. Cuidado. Entonces nosotros ponemos la leche pesada y le ponemos la cantidad de leche líquida en agua. Bien, los panes, ¿cómo quedan? Los panes hechos con leche en polvo quedan súper suaves y esponjosos. ¿Puedo hacer una pizza con leche? Mucha gente hace pizza en vez de colocarle agua, le coloca leche. ¿Sí? Hablo de la pizza porque justamente hubiese sido la segunda clase donde íbamos a enseñar a hacer las prepizzas. ¿Sí? Ustedes no tuvieron la primera. Los chicos sí habían hecho figacitas, ustedes les hubiese tocado esto. El otro día yo enseñé o mandé un videíto del pan, ¿cuál era el que les mandé? El del pan tipo pizza, ¿no? Bueno, ese pan que está bueno y que tiene algo muy especial ese pan. Pues ese pan está enrollado y después hecho en espiral. Por lo tanto, me queda como si fuese un hojaldrado. Y entre medio tiene el sabor. Cuando yo iba a comer a veces a algún lugar que me servían ese pan de pizza, yo decía, pero ¿cómo lo hacen? Porque en general la gente que le pone por arriba, hace la pizza, la ponen finita y arriba le pone el sabor. Pero esa tenía por dentro
y yo no sabía cómo se hacía, ¿no? Hasta que lo aprendí. Bueno, se hace de esa manera. Si yo enrollo algo de esta manera y después lo enrosco en sí mismo, lo que hace adentro es quedarme como capitas de hojaldrado. Está muy bueno, prepárenlo, háganlo y después mándenme fotitos, así puedo ver si tuvieron alguna dificultad y demás, y así les puedo sacar todas las dudas. Bueno, hablé de la sal, hablé del agua, hablé de la harina, vamos a la levadura. Levadura, como acá Luz decía, tenemos los cuadraditos de levadura fresca, también tenemos levadura seca, que es la que viene en sobrecitos. Tengamos en cuenta eso. Esos sobrecitos de levadura seca dicen 10 gramos. Es el equivalente a 50 de levadura fresca. Importantísimo. Si no, si ponen 5 de esos por 50, les va a salir un alien. Es una cosa que no van a terminar nunca. Entonces tengan en cuenta esto, que 10 gramos de levadura seca, porque es una levadura como concentrada, es igual a utilizar 50 de levadura fresca. Por lo tanto, si dicen 25, esos paquetitos vienen de 10 gramos, van a utilizar 5 gramos. ¿Entendido? Ojo con eso, muy importante. La levadura, si me preguntan cómo es la levadura deshidratada, si está bueno utilizar y demás, no está mal para tener siempre en nuestras casas, para que en algún momento uno tiene ganas de amasar, no tengo levadura fresca, para ahí está genial. No la compraría especialmente para hacer un pan, porque la textura, el olor que le deja a la panificación no es igual que la levadura fresca. Eso es mi concepto, es lo que me gusta. No tiene por qué ser para ustedes. Digo que está bárbara para tenerla siempre en la alacena. Entonces, en cualquier momento yo voy y me pongo a hacer un poquito de pan. Ojo cuando no usan todo ese sobrecito, porque hay que utilizarlo después rápidamente, porque en general después pierde como la fuerza. O sea que si la van a utilizar y utilizan menos del sobre, ciérrenlo bien y utilícenlo rápidamente. ¿Sí? Eso es muy importante también. Pero bueno, la levadura deshidratada viene bien para tener y utilizarla en cualquier momento. No hay como la levadura fresca que le confiere a la masa un sabor totalmente distinto. Como ustedes hacen pan, toda la casa se llena de un olorcito que es riquísimo, ¿sí? Que no pasa con la otra levadura. Pero nos viene igual muy, pero muy bien. Bien. Con respecto a la materia grasa en los panes, tened en cuenta lo siguiente. Nosotros podemos utilizar materia grasa para... Hay panes que tienen materia grasa o pueden llevar materia grasa. ¿Podemos utilizar aceite? Sí. ¿Podemos utilizar grasa? Sí. ¿Podemos utilizar manteca? Sí. La leche también tiene algo de grasa animal, perfectamente. ¿Podemos utilizar margarina? También, que es una manteca vegetal, ¿no? La margarina. Todos ellos, lo que sí le van a conferir a nuestro pan es humedad. Si me gustan los panes que me queden adentro húmedos y no sean secos, seguramente al ponerle un poquito de alguna materia grasa, el pan me va a quedar mucho más húmedo. De hecho, vieron cuando hacen pizza, en general siempre lleva un poquito, 2 o 3 cucharadas para el kilo de harina, que les dicen colocar 2 o 3 cucharadas de aceite. El aceite lo que hace en la masa de pizza, que adentro la masa no me quede totalmente seca. Pero otro de los secretos de la panificación es la cocción. ¿Sí? En general en casa nos pueden salir, todos los panes que ustedes van a aprender en la escuela, en la casa les va a salir perfectos. Perfectos. En cualquiera. Tienen que conocer su horno. Tendrán sus mañas, que este me quema, que no me da... Bueno, no importa. Tenemos que saber que los panes se cocinan a altas temperaturas. ¿Vieron? Los panes, los hornos de las panaderías tienen mucha potencia. En general, las cocinas de nuestras casas llegan a 200 grados, algo que tengan algún tipo de cocina industrial. O los hornitos eléctricos vienen bien, porque los hornos eléctricos vieron que tienen mucha temperatura, entonces ahí también el pan sale muy bien. Lo que pasa es que es muy chiquito. En general son chicos y entonces no entran muchas piezas. Pero sí lo que tiene en los hornos eléctricos, que levantan mucha
pero a mucha temperatura. Y eso viene bárbaro para los panes. Entonces, en general, yo lo que recomiendo es lo siguiente. Si me voy a poner a hacer pan, lo primero que hago es encender el horno al máximo. Y ahí lo dejo. Y después comienzo a hacer mi mise en place, a hacer todo el proceso y demás. ¿Por qué? Porque yo necesito mucha temperatura para después cocinar mis panes. Y la regla es la siguiente. Voy a tomar un traguito de agua. Si yo cocino un pan chiquito, si voy a hacer una figacita o si voy a bollar un pan chiquitito, mi horno tiene que estar bien alto. Cosa que yo entro y lo saco rápidamente y entonces el pan como me va a quedar adentro cocido y húmedo, ¿sí? Y no se me va a secar. Porque la gente a veces tiene la idea de que si el pan es muy chiquitito, ahí lo voy a poner bajito para que no se me queme. No, tiene que entrar y salir rápidamente. Entonces ese pan me va a quedar adentro, ¿sí? Bien húmedo. Si yo lo pongo bajito, el pan tarda mucho en cocinarse y adentro me quedan después como piedritas duras. Cuidado con eso. Ahora, si yo voy a hacer un pan de campo en mi casa, yo lo que recomiendo es que el horno tiene que estar precalentado. Horno bien fuerte. Pero después lo tengo que bajar. En cuanto meto el pan, lo bajo y lo pongo aproximadamente entre 170 y 180 grados. No más, porque si no ese pan lo que va a pasar es que va a agarrar mucha cáscara y adentro me va a quedar crudo. ¿Se entendió? Entonces, la regla es pan chico, horno alto. Pan grande, horno bajo. Bien. En general la duda de los estudiantes es, profe, ¿cuánto tiempo hago cocinar mi pan? ¿Cómo me doy cuenta cuando el pan está cocido? Bien. Sobre todo en piezas grandes, porque por ahí en una pieza chiquita, la verdad es que uno ya cuando lo ve que tomó un colorcito que les gusta, lo sacan, con mucho cuidado, no lo cortan con cuchillo, siempre lo van a rasgar con las manos, hacen esto. Entonces adentro van a ver que la miga, el olorcito es olor a cocido, y que la miga ya está cocida, mi pan ya está preparado. Si tengo un termómetro, ¿vieron esos pinches que tienen pinche? Yo puedo llegar a pinchar, sobre todo si es un pan muy grande, lo puedo llegar a pinchar y tiene que estar entre los 82 a 99 grados centígrados. Sí, eso va a depender mucho de la receta, si el pan es un pan enriquecido, que tiene manteca, que tiene por ahí relleno y qué sé yo, bueno, tienen que tener en cuenta más o menos esa proporción de temperatura para saber que mi pan está cocido. La otra manera es golpeando el pan, la cáscara. ¿Qué tiene que sonar? ¿A qué? A hueco. ¿Por qué? Porque quiere decir que adentro el pan se hicieron los alvéolos, está lleno de agujeritos de la masa del pan y adentro ya no queda masa cruda. Entonces tiene que sonar como si estuviese hueco por dentro. Eso también nos dice que el pan está cocido. Lo otro que también nos damos cuenta es que, ¿qué pasa dentro del horno con el agua? ¿El agua qué hace? Se evapora. Por lo tanto, esa pieza que yo pesé, que por ahí pesaba medio kilo, cuando la saco, ¿pesa medio kilo? No, porque el agua que hizo se evaporó. Por lo tanto, va a tener aproximadamente un 30% menos de peso de cuando entró. Entonces, si yo agarro esa pieza de pan, me doy cuenta que está cocido a veces cuando la toco. ¿Por qué? Porque está liviana. Uno dice, este pan ya está, mira, no pesa nada, está bárbaro. Eso nos pasa mucho en el pan de campo. Vieron que los panes de campo, como se inflan tanto, en realidad no pesan nada, son nada más que de vista. Está livianito, quiere decir que mi pan ya está cocido. Vamos bien, háganme con el dedo y sigo. O puedo seguir hasta mañana hablando. Sí. Profe, tengo una pregunta. Usted mencionó que mientras encendíamos al horno mientras hacemos la mise en place. Sí. Pero, y entonces el tema del proceso de la fermentación y todo eso del pan. La fermentación la vas a hacer fuera del horno. Claro, pero no hay que darle un tiempo para que
Sí. No tiene nada que ver. Vos, el horno lo tenés encendido todo el tiempo que dure el proceso. Ah, ¿Por qué? Porque en general las cocinas nuestras no tienen mucha temperatura. Es más, cuando vos coloques tu pan adentro del horno, ¿el pan cómo está? Está frío. Entonces, sí, ¿qué le pasa al horno? Baja la temperatura. Por eso yo recomiendo dos cosas. Una, que tengas todo ese tiempo tu horno encendido, durante todo ese tiempo. Y lo sí, segundo, no meter muchas bandejas adentro del horno, porque el horno baja la temperatura rápidamente y entonces en vez de estar cocinando un pan a 200 grados, estás a 160. Entonces ese pan te va a salir, ¿sabes cómo? Duro. Pues la sí. gente que pasa por ahí tiene varios lugares para poner y entonces te empiezan a meter bandejitas. Está mal. Cocinen de a poca cantidad el pan para que el horno no baje la temperatura y pueda mantenerse a una temperatura constante de 200 grados y el pan entonces ahí le va a salir perfecta la cocción. ¿Se entendió? Bien. Sí, ¿Sí? profe, una consulta más. Y una vez que yo ya hice mi masa, ¿cuánto tiempo debo de esperar antes de meterlo al horno? Ahí voy con el proceso de amasado y el proceso del pan. Bueno, gracias. Bárbaro. Entonces, dijimos de la cocción, hablamos de la cocción de los panes, chicos y grandes. ¿Está bien ahí? ¿Vamos bien? Bien. Ahora vamos a hablar sobre el proceso en sí de la panificación. En realidad, ustedes cuando aprenden, lo dije anteriormente, ¿no? Las técnicas de panificación, durante el proceso de panificación, nosotros tenemos ciertos momentos que son rutinarios, sea el pan que sea. Salvo alguno que otro, siempre va a ser exactamente igual. ¿Y cómo comienza? Comienza por una mise en place. Lo que hacemos después, ¿qué es? El amasado o mezclado de ingredientes, amaso. Ya dijimos hasta cuándo, hasta desarrollar el gluten. ¿Cómo me doy cuenta? ¿Hasta cuándo tengo que amasar? Hasta que mi masa esté lisa. Una de las cosas que me doy cuenta porque cuando ustedes empiezan a amasar, la masa va a estar como rugosa, pero llega un momento que esa masa se pone totalmente suave y lisa. Ahí es el momento de dejar que esa masa descanse o leude. En algunas recetas le va a decir que la masa descanse durante 20 minutos. Y en otras recetas le va a decir que la masa leude al doble o al triple de su volumen. Eso va a depender de la receta que estoy haciendo. ¿Se entiende? Entonces, lo primero que hago es unir los ingredientes y amasar. ¿Amaso hasta dónde? Hasta que se desarrolla el gluten. ¿Cómo me doy cuenta? Una de las características es cuando toco mi masa y está totalmente suavecita. La otra manera de darme cuenta es cuando se llama en panificación, la masa tome rebote. ¿Qué quiere decir? Que aprieto mi masa, se hunde y vuelve nuevamente a levantarse. Tiene como una elasticidad, parece como un chicle, ¿sí? La masa, uno es más y la estira, empieza a tomar un pedacito y empieza a estirar, se estira, parece como si fuese un elastiquito. Ahí me doy cuenta que está bien desarrollado el gluten. Y la otra manera, cuando mi masa toma rebote, o sea, la aprieto y la masa vuelve nuevamente a inflarse. ¿Se entendió esto? Háganlo, fíjense, ahora cuando vayan a amasar, amasen y aprieten la masa. ¿Sí? Si la masa queda el dedo hundido, quiere decir que esa masa le falta amasado. ¿Sí? Si ustedes ven que cuando apretan vuelve la masa a levantarse, quiere decir que ahí ya la puedo dejar descansar. Entonces la voy a dejar, siempre las masas se dejan descansar en un ambiente tibiecito, que ya, si es en tu cocina, como yo dije anteriormente, voy a tener el horno prendido, ya va a tomar como cierto calorcito la cocina. Y siempre tapada con un plástico o con un papel film, nunca la masa se deja destapada, ni siquiera yo les diría tapadas con un repasador, porque a veces pasa igual un poquito de aire y si se nos hace cáscara, ¿qué pasa? Esa masa tiene que ir desarrollándose la levadura adentro. Si hace cáscara, la levadura no puede desarrollarse y muere dentro del pan. Cuidado, muchas veces se les hace cáscara el pan y después ustedes lo quieren cocinar, lo que les va a pasar es que van a ver que el pan, ¿por qué me quedó duro?
Bueno, porque no se pudo desarrollar la levadura correctamente. Entonces, siempre que yo termino de hacer la masa, la voy a tapar o con un plástico, que ya tengo para mis masas de panadería, yo tengo mis plásticos para mis masas de panadería, o con papel film, que está bárbaro, lo ponen adentro un bolsito, lo tapan con papel film, y según lo que diga la receta, dejar duplicar o 20 minutos, lo dejo el tiempo que diga mi receta. El otro proceso que se hace después, en general en todas las masas, es la desgasificación. O sea, tomo mi masa, la coloco sobre la mesada y la aplasto. ¿Sí? No tienen que volver a amasarla. Yo a veces veo en la tele que empiezan a hacer esto. Si ustedes empiezan a amasar la masa, cada vez que la empiezo a amasar, vuelve a ponerse tensa. Entonces, no la amasen, aplástenla con las manos para sacarle todo el gas que produjo la levadura. Alguien el otro día en la primera clase, que creo que fue Pablo, de Santa Music, que lo veo ahí con el gato, en la fotito, Pablito, que me dijo, no, pero a mí me da cosa porque está la masa divina y la tengo que... No, no, es mejor sacarle el gas porque la levadura, cuando vuelve nuevamente a tomar consistencia, digamos, dentro de la masa, se desarrolla mucho, pero mucho mejor. Entonces, siempre desgasifiquen. Entonces, el otro proceso sería desgasificar la masa, cortar las piezas y darle forma, si voy a hacer un bollito, si voy a cortar con un cortante, si voy a hacer algo alargadito, acuérdense que todo lo que sea tipo flautita es enrollado, esto ya lo van a ir aprendiendo, personal, cuando estemos juntos. Entonces, hago mis piezas y las estivo sobre la placa. Estas palabras que les voy dando son palabras de panificación. Cuando dice estivar el pan es colocarlo sobre la placa, como lo vayan ustedes a cocinar. Ya van a aprender también de qué manera se coloca el pan, que es otra de los secretos para que el pan no se nos seque y nos quede bien. ¿Sí? Hay formas de colocar el pan en las bandejas. Entonces, colocamos los panes sobre las bandejas y ahí hay que dejar nuevamente leudar la masa. Si yo ahí no lo dejo leudar mi pan, lo que va a pasar es cuando lo meto dentro del horno y lo saco, me va a quedar una cosa totalmente dura. O sea, tenemos dos leudados. Primero, la masa entera. Y después, la pieza ya propiamente dicha con el formato que le vaya a dar. Ahí dejo duplicar o triplicar, depende de la receta que esté haciendo. Hay, por ejemplo, piezas que dice leudar a un 80% y no un 100%. ¿Por qué? Porque por ahí es una masa que necesita terminar de leudar dentro del horno de una manera, porque si no, por ahí no nos queda la forma y demás. Muchas veces pasan con los trenzados. Los trenzados, ¿vieron esos panes trenzados? A veces no se los deja duplicar, se los deja llegar a un 80% de su leudado, porque después dentro del horno termina de leudar y de armarse el dibujo, porque a veces si no, no nos queda bien armadito el dibujo. ¿Vamos entendiendo? ¿Se entiende hasta acá? Entonces, amaso, mezclo y amaso, dejo leudar, desgasifico, corto las piezas, las estivo, dejo de leudar y lo último que hago es la cocción. ¿Bien? Bien. Hablamos de la cocción y de las temperaturas. Pero lo que no hablé es que muchos de los panes se cocinan con lo que nosotros decimos con un poco de vapor. ¿Lo habrán escuchado? ¿Sí? El vapor, bien. Es bastante difícil, ¿sí? Por eso es bastante difícil que salga el pan francés, como nos gusta, dentro de casa. Es el pan más fácil porque es agua, harina, sal y levadura. Más fácil, imposible. El secreto del pan francés es la cocción. Porque la cocción hay que hacerla sí o sí con vapor para que me quede esa cáscara bien crocante y finita y adentro me quede esos alvéolos bien armaditos. Mucha gente me dice, bueno, pero le pongo una ollita con agua, o le pongo... Bueno, nosotros podemos hacer en casa 1000 cosas. ¿Nos va a quedar como en la panadería? Nunca. Porque los panes
las panaderías tienen un sistema que el horno larga ya el vapor dentro del horno, cuando se está cocinando el pan, a tanta cantidad de minutos. Ahora hay muchos hornos que son computarizados y la verdad que son geniales. En casa yo recomendaría esto. Si le voy a poner algo con agua para que haga vapor, pensemos esto. Si yo le meto agua fría, ¿el horno qué va a hacer? Va a bajar la temperatura. O sea, que ese agua ya de por sí tiene que estar hirviendo. Y nunca cantidad de agua, sino poquita agua. En una piscera, por ejemplo, ponen poquita agua bien hirviendo y la ponen en el fondo sobre el piso del horno. Y ahí puede generar vapor. La otra manera es tomar un rociador con agua bien caliente y rociar un poquito el horno y cerrarlo rápidamente. Ponemos el pan, lo rociamos con esa agua bien caliente y lo cerramos. Peguen contra las paredes del horno ese agua caliente, porque ¿qué pasa? El agua cuando toca el calor del horno, lo que hace es producir vapor y lo cierran. Eso va a ayudar. ¿Me va a quedar igual? No. ¿En casa me va a quedar igual una figacita de manteca? Sí. ¿Un pan de campo? Sí. ¿Una factura? Sí. Bizcochitos, todo, menos el tema del pan francés, que es delicado en su cocción. ¿Sí? Acá me preguntan algo, a ver. ¿Qué me estaban preguntando? Esperen porque me metí en otro lado, en el chat, acá. A ver, Vanessa dice, rociar el pan también. Sí, también podemos rociar el pan, pero no con agua hirviendo, Cuidado, el agua hirviendo con el rociador, por eso dije en las paredes del horno o en el piso del horno, ¿sí? En los hornos profesionales, yo tengo un horno en la escuela de la noche, yo doy en otra escuela, en esa escuela de la noche, cuando yo daba clase, ahí tenía un horno que tocábamos un botón y en el piso del horno estaba conectado al agua y larga un chorrito de agua y entonces sale todo el vapor que lo produce porque pega contra la chapa. Por eso les digo, ustedes tiran o en el fondo del horno o en las paredes. No, en el pan, ustedes lo pueden rociar, sí, el pan perfectamente, con agua a temperatura ambiente, pero no con agua hirviendo porque les va a hacer así la fermentación. Se les va a bajar totalmente el pan, Así que cuidado con eso. Eso sí es importante. A ver qué más me preguntan sobre las paredes del horno. Ok, bárbaro. Muy bien. Muy bien. Fuimos a la cocción. La clase que viene, les voy a estar subiendo al campus de la escuela un videíto de pan lactal, para que ustedes aprendan a hacer un pan lácteo. Y ahí justamente van a ver cómo es el pan lactal, que lo vamos a hacer en un molde de budín, que si ustedes no tienen el molde en sí, porque son bastante caros, están carísimos esos moldes, cualquier molde que tengan rectangular para hacer un budín, o pueden ir a una casa de que vendan descartables y compran los de aluminio o los de papel, les sale exactamente igual. No es necesario tener la formita, queda mejor en ese molde que es especialmente para pan lactal. ¿Qué medida? La medida que vos quieras. En realidad, este va a ser un pan que ustedes tienen que tener en cuenta esto. Acá hice una pregunta muy interesante la que está haciendo Pablito. Igual yo lo hubiese dejado para la clase que viene. No me voy yo acá nada más se lo aviso, porque la semana que viene yo les voy a estar explicando todo esto. Pero bueno, porque igual el videíto va a ser el martes que viene. Lo van a mirar porque es cortito y después voy a estar respondiendo todas las preguntas. Pero bueno, ustedes compren un molde mediano, porque la cantidad de pan que voy a hacer da como para un pan bastante grandecito. Este va a ser un video de una profe de la noche. Yo en la escuela de la noche estoy como coordinadora de la parte de gastronomía, yo ya no doy más clase, entonces les voy a subir un video de mi profe de la noche, que es excelente, se llama Alicia Latorre, y que ella les va a mostrar cómo se hace el pan lactal. Es un video cortito,
Después les voy a subir una receta para que puedan hacerlo si lo quieren hacer de salvado, si lo quieren, después vamos a hablar si lo puedo hacer saborizado o con semillas o con lo que quiera, o mezclar a veces harinas. Eso lo vamos a ver todo en la clase que viene. ¿Sí? Y en la otra seguramente tengo preparado algo de hojaldre, porque en este curso vamos a ver un hojaldre. Por ejemplo, para hacer palmeritas o para hacer esas persianitas, ¿vieron que tienen manzanita por arriba? O para hacer eso, o si el hojaldre ustedes pueden hacer mil cosas. ¿Puedo hacer la masa de empanada para hacer la masa de vigilia? Sí, también sirve para eso. Entonces yo lo voy a estar haciendo, eso lo voy a hacer yo, lo voy a grabar yo, un video de hojaldre. ¿Sí? Y ahí vamos a ver todos los tipos de hojaldre y especialmente los que utilizamos para panadería. ¿Sí? Acá Pablito me está preguntando algo más, a ver qué me pregunta. Me vas a pasar por mail la receta de las figasitas de manteca, pero perfectamente, ¿cómo no? Perfecto. Si quieren, se los paso por mail, les voy a subir la receta de las figasitas de manteca al mail para que todos los puedan tener y si quieren el paso a paso. Así pueden hacerla y están a la par con los alumnos. No es igual, hubiese sido genial que estuviese Frida para que les muestre detalle por detalle. Masa filo es mucho para acá. Bueno, sí, la masa filo, si bien es una masa laminada, no está dentro de lo que es el curso de panificación. Bien, ok. Bueno, entonces, sí, síganla comprando por ahora en Coto. La masa, yo enseño a hacer una masa de, si bien la masa filo es una masa bastante difícil de hacer, si alguna vez, esperemos, en algún momento lo voy a hacer, doy el curso de cocina fría, ahí enseño a hacer justamente la masa filo, porque enseño a hacer unos bocaditos con masa filo, ¿sí? Y lo enseño justamente eso porque calculen que todo lo que es cocina fría es uno de los últimos cursos de cocinero, porque es una masa bastante difícil de hacer. Pero durante el transcurso de los cursos que van haciendo ustedes, van a ver strudel, que también es una masa hojaldrada. La que enseñé el otro día es una masa hojaldrada también, que ustedes vieron el videíto. Bueno, son todos tipos de masitas que son muy interesantes para ir haciendo. Bien, entonces la clase que viene van a ver pan lácteo y vamos a estar así, encontrándonos para poder después resolver todas las preguntas y todo esto de los moldes y demás. Se los voy a dar ese día. Les voy a subir baklava, bueno, sí, riquísimo. El baklava lo hacemos, eso sí lo aprenden a hacer en pastelería. El baklava, eso van a aprender a hacerlo en el segundo nivel de pastelería, ahí enseño baklava. Bien, también enseñamos a hacer strudel. Bien, entonces dije, la semana que viene vemos pan lácteo y en la otra seguramente vamos a estar haciendo algo de hojaldre, ¿sí? Si Dios quiere. Bueno, ¿alguna preguntita? Sí, profe, yo tuve problemas, yo no ingresé al campus, no sé cómo entrar, cómo entraron mis compañeros, no bueno, tengo. vamos a hacer una cosa. Te vamos a mandar al mail, Luz, bueno, Luz, ahí me estoy anotando el nombre, que te manden el paso a paso de cómo entrar al campus. Ah, buenísimo, profe, le agradezco. Va a estar esto, Joy, también van a encontrar en el campus, ahí, en un resumen, tanto de seguridad e higiene como de lo que hablamos en el día de hoy. Va a estar ahí todo escrito para que ustedes también lo tengan y puedan agregarle todo lo que todo esto que hablamos no está ahí. Pero bueno, algo sí, en un resumen lo tienen. Así que ustedes estuvieron tomando nota, agreguen, porque después seguramente si tenemos algún tipo de evaluación teórica, todo esto que estuve hablando, se los voy a pedir en esa evaluación. Y por supuesto una evaluación práctica. Así que bueno, tengan en cuenta eso. Luz, te mando el paso a paso. Ana, decime. No, la pregunta pavota es. No, no, en serio vas a ver que sí. Vos subiste la receta del pan de pizza, que yo la vi. Sí. Esa masa no está pensada para hacer a su vez pizza, ¿o sí? Porque está condimentada, está enrollada. No. Ok.
O sea, hasta antes de enrollar, Sí, podría ser una pizza. sí. Ok. ¿Sí? Pero está pensado para hacer pan. Está pensado para hacer ese pan de pizza. Pero Listo. en realidad, si yo no lo enrollo, hasta ese momento prácticamente lo podemos utilizar perfectamente para hacer una masa básica de una prepizza, sin ningún tipo de problema. ¿Sí? Listo. Lo podés Perfecto. utilizar también, perfectamente. Ok, gracias. Muy bien. Silvina, final. ¿Te gustó? ¿Lo entendiste? Preguntita. Sí, bárbaro. Yo Bien. hice pan de pizza y después hice con la misma masa, hice pizza el domingo. Y bien. Quedó buenísimo, sí. Bueno, genial. Walter, No, te entendí bien, así que bien. ¿Hiciste algo del pan de pizza, la pizza? no pude hacer, no pude hacer. Bueno, bueno, para la próxima, a ver si el fin de semana por ahí podemos hacerlo y tener, si tenían algunas preguntitas, está bueno que esto, por eso esto que nosotros hacemos, de que ustedes se pueda hacer así a distancia, si mandamos una recetita, si se puede, uno tiene tiempo, los ingredientes, poder hacerlo para después poder sacar acá todas las dudas, porque como no estamos en la escuela, eh, admitir. Muy bien. Contame, Gabriela. ¿Bien? Sí, hola, bien. Se comprendió todo y no, tampoco pude practicar la receta. Ahora me fijaré en el campus y bueno, Bien. lo haré. Bueno, Gracias. yo la próxima. Igual les voy a mandar también la recetita de las pigacitas que son muy fáciles de hacer y quedaron buenísimas el día que lo hicimos en la escuela. La verdad que estaban geniales. ¿Eh? El horno de la escuela igual es un horno bárbaro. Pero van a ver que en casa, yo les voy a poner todos los detallecitos, lo van a hacer perfectamente. Muy bien, Gaby. Gustavo, Sí, la única duda que me quedó es de materia grasa, ¿qué porcentaje lleva? Vos ya dijiste el agua, la harina y la materia grasa, me imagino que debe ser, depende del pan. bárbaro, mira, en realidad la receta depende de la receta. Ahí, por supuesto, nosotros tenemos un porcentaje que podemos utilizar. Va a depender mucho de la receta de cada pan. Por ejemplo, en la receta que yo di de figacitas, tenemos un 10%, porque utilizamos para 1 kilo 100 gramos de manteca. Yo dije, ya puedo utilizar 80, puedo utilizar de ahí para abajo. No pasaría más de esa cantidad porque, bueno, ya ahí tendría que cambiar la cantidad de levadura, ¿sí? Aparte yo estaba utilizando una harina de 4 ceros, ya tendría que utilizar una harina de 3 ceros para que tenga, porque si no me va a quedar demasiado pesada. ¿Se entiende? Esa preparación. Las materias grasas, entre un 10, un 12, un 15%, más o menos, andamos bien en relación a la cantidad de harina que tenga tu receta. ¿Sí? Bien. Gracias. Fíjate que si utilizamos margarina, las margarinas tienden a secar mucho la masa, ¿sí? Quedan un poquito más sequitas. Si bien le da, un poquito me da, igual no es como la materia grasa animal, como una manteca. Y aparte el sabor, que es fundamental. La grasa también le da mucha humedad a los panes. ¿Eh? Nosotros en general, los panes que ustedes compran en las panaderías no piensen que tienen manteca, por más que digan figacita de manteca. Tienen grasa y después tienen un saborizante a manteca. No utilizan manteca porque muy pocas panaderías pueden llegar a utilizar, pueden llegar a utilizar manteca porque el costo es, no compro más. Y no, bueno, yo digo la verdad. Eh, lo mismo que los panes que ustedes hacen en casa no tienen aditivos. Ya voy a hablar la semana que viene del aditivo. Por eso no hablé todo hoy. La semana que viene vamos a hablar del aditivo, qué es el aditivo y por qué se usa y para qué, ¿sí? Pero bueno, pero la verdad es que es importante tener en cuenta que el pan que hacemos en casa está bárbaro, pues no tiene aditivo, utilizamos manteca, la verdad, bueno, este Pablo, sí, pero bueno, es así, en la panificación hay muchas cosas, este, que se ponen, ¿no? Para que los panes eh,
crezcan más rápido o para que la masa nos pueda rendir mucho más, ¿sí? No se negocia la manteca, no, yo tampoco, ¿sí? Yo me acuerdo hace muchos años, me decía un panadero de acá, que fue una panadería muy clásica acá en el barrio de Floresta, yo estoy en Rivadavia al 8000 vivo, y ahí él me decía, yo podré utilizar la manteca más barata, pero siempre manteca y no margarina, ni grasa. Pero utilizaba la manteca más barata, pero utilizaba manteca. Porque igual deja otra textura y otro sabor. Muy bien. Ana, ¿todo bien? Bueno. Luz, ¿todo bien? Todo perfecto, profe, genial. Bueno, muy bien. Bueno, Daniel Oscar, que no es Daniel Oscar, ¿sí? ¿Todo bien? Sí, que entró con la máquina del marido, por eso dice el nombre. Todo bien, entendido. Bueno, muy bien. Y acá Pablito, que está ahí en incógnita con el gato, bueno, todo ok. Bueno, chicos, yo por mi parte, un gusto haberlos conocido, también alumnos que son de todo, porque en realidad es un grupo que lo dividimos en dos, ¿sí? Simplemente, esperando que Frida se reponga rápidamente, que es lo que más me interesa, y también su hijo, porque también ahora el hijo de 27 años tiene COVID, así que espero rápidamente que se pueda mejorar. Cuídense mucho, esta es una enfermedad muy contagiosa y muy peligrosa, no solamente cuando uno la transita, sino después, inclusive hay que hacerse muchos estudios y demás. Así que bueno, espero verlos el martes que viene o el miércoles. Bueno, les mandaremos, si nadie tiene problema con el martes. A mí me da lo mismo, martes o miércoles a la mañana. Yo en la escuela igual estoy todos los días, pero cualquiera de los 2 días no me molesta. Pero si alguien tiene algún problemita, lo manda por mail. Yo los martes no me puedo conectar, o yo necesitaría que fuesen los miércoles, bueno, y después vemos cómo nos arreglamos con Frida. Así que bueno, por mi parte, un gustazo, y después entren al campus, que a partir ya de las 11 de la mañana ya iba a estar colgada todo lo que era la teoría de seguridad e higiene y de lo que hablamos en el día de hoy. Les mando un beso y se cuida todo el mundo.